Sí, porque todos somos humanos al final del día, ¿me entiendes? O sea, tiene que haber protección por igual a todos. Sí debería de protegerlos, porque yo creo que todos tenemos la igualdad de tener los mismos derechos, seamos o no seamos homosexuales. Sí los debe de proteger porque todos somos ciudadanos, todos habitamos la Ciudad de México, entonces como tal debe de haber igualdad para poder que la Constitución esté establecida, ¿no? O sea, que tenga estos puntos de vista de que obviamente como todos somos iguales, pues todos tenemos los mismos derechos. Sí, considero que sí, aunque bueno, en el artículo primero ya pues están eh, avalando todas las diversidades, entonces pues si quieren agregar uno más aparte del que hay para esclarecer algunas dudas o algo, pues creo que no estaría mal, con tal de que pues toda la población y todos estén en un acuerdo y sean felices todos, no tengo ningún problema. Como le digo, todos somos iguales, tienen que estar protegidos. Pues yo siento que debe de proteger algunos derechos que definitivamente no se les puede permitir adoptar. ¿Por qué? Porque van a distorsionar desde un inicio de su vida a cualquier niño o niña, ya que son unas personas que de alguna manera existen en forma limitada en cuanto a su género. Y mentalmente, pocas personas considero que pueden tener la madurez y la integridad de vidas. Pues se supone que ya los protegen, ¿no? Pero como en un rango de constitución, yo creo que sí, estaría en parte, porque ya es algo que se ve mucho, o sea, es muy común. Opiniones diversas, diferentes, en esto que es Ciudad Abierta, un espacio en el que la libertad sexual y de género está presente. Pero, ¿qué implica hablar de los derechos LGBTI en la Constitución de la Ciudad de México? ¿Cuál es el panorama? Bueno, pues hoy contamos con la presencia en el estudio de LOL King Castañeda. Ella es diputada constituyente quien viene a platicarnos sobre el tema y además ella es defensora de derechos humanos, feminista, con una maestría en políticas públicas contra la desigualdad por la Universidad Autónoma de Barcelona y una maestría en estudios de la mujer por la UAM Xochimilco y además promovió la reforma del matrimonio civil igualitario. Vamos con ella y con Jacqueline Loaz, que ya están listas. Yasmín, muchísimas gracias por la presentación. Y la verdad es que sí, tener aquí a LOL Castañeda es un honor. Muchísimas gracias. Ella no solamente es defensora de los derechos humanos, de la diversidad sexual y de género, no solamente reconocida en nuestra Ciudad de México, sino también en el marco internacional. Oírla, escucharla y saber cómo fue defensora en la Constitución es un privilegio para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Jackie. Y yo empezaría a preguntarte como por ahí, ¿cómo fue el proceso de construir una Constitución? Porque tú eres una constituyente, tú vas a pasar a la historia. Entonces dime cómo fue. Fíjate que el proceso se lee muy rápido, pero en realidad fue un proceso muy amplio. Esto comenzó el 5 de febrero del 2016, cuando el jefe de gobierno nombró a un grupo que le asesorara para redactar el borrador de la Constitución. En ese grupo redactor tuve el honor y la responsabilidad de participar y desde ahí comenzar a reunirnos con organizaciones sociales de la academia, movimientos, con grupos gremiales, con entes públicos, entendiendo que lo que necesitábamos plasmar en esta primera Constitución de la Ciudad de México es el diseño de una ciudad que ya ha sido construida, que ya ha sido definida, pero que además está repensando todo su modelo a 5 años, a 20 años, a 50 años. Entonces, esta Constitución lo que tenía que garantizar es que reflejara toda la pluralidad, la diversidad, las ideologías, las convicciones políticas, todo lo que significa la Ciudad de México. Esta ciudad que es refugio, que se enriquece, que se nutre con las personas que migran como destino, como tránsito, como retorno. Es decir, es una ciudad en la que en algún momento dijeron es una constitución de izquierda, lo cual no es correcto, porque en realidad tuvo que ser realmente consensada,
votada, discutida por un grupo totalmente plural que representa a toda la sociedad. Entonces, ese proceso fue de discutir, de escuchar, de tener los consensos, pero sobre todo de reflejar las realidades que en nuestra ciudad son un hecho, tal como la interrupción legal del embarazo, el matrimonio civil igualitario, el divorcio incausado. Claro, y además una ciudad que además es la capital del país, que además dormimos, como yo siempre digo, 9 millones de personas, pero transitamos casi 18 y hay días que hasta le pegamos a los 20. Entonces, profundamente compleja. Después de ese borrador vino el proceso de votación, ¿no? Todos recordaremos que fuimos a votar por quienes queríamos que fueran nuestras y nuestros constituyentes. ¿Y cuántos constituyentes se formaron? ¿Por cuántas personas está formada? Bueno, la Asamblea Constituyente está formada por 100 personas, de las cuales 40 fueron designadas por la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Jefatura de Gobierno y Presidencia de la República. Y el 60% de esa composición fuimos electas en urnas, ¿no? Es decir, realmente la gente salió a decidir por un proyecto político, por un proyecto de ciudad, y fue ahí en donde nos confirieron una responsabilidad para poder tener una serie de prioridades. Se conforma la Asamblea Constituyente, nos entregan ya este primer borrador, que era un documento de inicio para detonar una discusión, y la realidad es que todo fue siempre en el ánimo de fortalecer. Entonces, implementamos un modelo de parlamento abierto en el cual tuvimos audiencias públicas con la gente, abrimos la posibilidad de que la gente enviara iniciativas. Esas iniciativas fueron discutidas y analizadas por cada una de las comisiones. Yo participé en la Comisión de Carta de Derechos. Eso era un poco lo que te quería decir. Yo sé que tú participaste en todos los artículos de la Constitución, pero focalizándonos un poco en que el artículo 9, que tiene que ver con la inclusión, además me encanta del término, es decir, grupos prioritarios, ya no colocarnos en este tema de grupos en situación de vulnerabilidad, sino prioritarios. ¿Cómo se ven plasmados ahí los derechos de la diversidad sexual y de género? ¿Qué ejemplos podemos encontrar para que las personas nos sentamos seguras ahí? Claro. Fíjate que eso es muy interesante, Jackie, porque eso refleja dos avances. El primero es que estamos considerando tratados internacionales y todos estos elementos importantes. Y a partir de eso lo que queríamos era que la Constitución, esta Carta de Derechos, no fuera un listado de excepciones, sino que pudiera ser el eje central de la Constitución, a partir del cual se transversalicen todos los derechos. Entonces tenemos un principio de igualdad y de no discriminación, donde consideramos 5 ejes esenciales para personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales, que es preferencia sexual, que lo tenemos en la Constitución Política, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales. Y a partir de eso empecemos a tejerlo en separar derechos sexuales de derechos reproductivos, un avance importantísimo. Garantizamos el principio de a la libre autodeterminación, al libre desarrollo de la personalidad, es decir, elige tu cultura, elige tu religión, elige tu forma de pensar. Déjame hablarlo desde otro punto de vista, es decir, es todos los derechos de la diversidad sexual y de género de manera transversal en todos los artículos. Así es. Es decir, no solamente uno como en el 9º, no recuerdo qué inciso es, ahora en donde define el derecho a la familia, el derecho al matrimonio, el derecho al género, es de manera transversal en este ejercicio de igualdad. Aun cuando no diga de las lesbianas. Claro. ¿Cuáles son los derechos de las lesbianas? Todos los derechos, todos los derechos. Entonces, por eso hablamos, incluso otro de los avances es hablar de las familias. ¿Cuáles? Todas.
heterosexuales, homosexuales, lesbomaternales, con hijos, sin hijos, casadas, solteras, todas las estructuras familiares que son justamente, como lo plantean los derechos económicos, sociales y culturales, las responsabilidades que tiene el Estado frente al desarrollo de las personas, de las familias. Oye, Lolkini, bueno, como siempre los tiempos nos comen y más en televisión, pero rápidamente, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ya sabemos que sigue el proceso constitucional. ¿Qué sigue para Lolkin? Rapidísimo. Bueno, mira, lo que sigue es, en este momento va a empezar a discutirse en la Suprema Corte de Justicia las acciones de inconstitucionalidad, en donde lo que pretende la PGR, la Procuraduría General de la República, es desestimar estos avances y evitar que puedan ser llevados a otros estados de la República. Perfecto. Necesitamos conocer nuestros derechos, necesitamos apropiarnos del espacio público y generar este cambio. Lolkin, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por la Fue un gusto invitación. tenerte aquí. Muchas Con ustedes gracias. vamos a un corte. Muchas gracias.